jefe encubierto compra un sándwich en su propio restaurante. Se detiene en seco cuando escucha a dos cajeros. Michael Carter se ajustó la gorra de béisbol desgastada sobre los ojos mientras empujaba la puerta del restaurante Carter's Diner. La campana familiar sonó sobre su cabeza, pero ni un solo empleado lo miró. Perfecto su disfraz, vaqueros descoloridos, una camisa de franela vieja y 3 días de barba incipiente. Estaba funcionando durante 15 años. Había sido dueño de este lugar, convirtiéndolo de una cuchara grasienta en dificultades en una querida institución local con 4 ubicaciones en toda la ciudad, pero rara vez lo visitaba, demasiado ocupado con planes de expansión y reuniones con inversores. Algo lo había estado molestando últimamente, aunque las críticas de los clientes seguían siendo estelares, pero la rotación de empleados había aumentado y las ganancias en esta ubicación insignia habían disminuido misteriosamente a pesar del tráfico constante de clientes. Mesa para uno, preguntó a la camarera sin levantar la vista de su bloc de notas. Mostradores. Bien, Michael respondió deliberadamente, ásperamente. Su voz se sentó en un taburete en el otro extremo del mostrador donde podía observar toda la operación. La fiebre del almuerzo estaba en pleno apogeo. Camareras apresuradas entre mesas, fila, cocineros gritando órdenes, la caja registradora sonando constantemente. Todo parecía normal en la superficie, pero algo se sentía extraño. Fue entonces cuando notó por primera vez que Henry, el lavaplatos anciano, se movía con una cuidadosa deliberación que contrastaba marcadamente con el ritmo frenético que lo rodeaba mientras otros se apresuraban. Henry apilaba los platos metódicamente, sus manos desgarradas trabajaban con sorprendente precisión. Era delgado como un palo con una mata de pelo blanco, probablemente de unos 70 años. Pero sus ojos permanecían alerta y observadores bajo sus pobladas cejas. ¿Qué puedo traerle? Una joven cajera, decía su etiqueta con su nombre. Megan finalmente reconoció la presencia de Michael. Club de pavo y café, dijo Michael deslizándose a los 20 en el conteo mientras Megan registraba su pedido. Asintió con la cabeza hacia Henry. Ha estado aquí mucho tiempo. Megan puso los ojos en blanco. Para siempre. Debería haberse jubilado hace años. Si a mí me preguntas, Michael observó a Henry por encima del borde de su taza de café durante la siguiente hora. El anciano nunca dejó de moverse, nunca se quejó, incluso cuando un autobús volcó descuidadamente una bandeja de platos en su estación, salpicando agua sucia sobre su delantal ya empapado. Michael notó cómo los clientes saludaban por su nombre cuando pasaban por la ventana de platos y cómo Henry siempre tenía una palabra amable o una sonrisa a cambio. Justo antes del final del servicio de almuerzo, Michael presenció algo curioso. Una mujer joven con los niños pequeños terminaron su comida y se acercaron a la caja registradora. Cuando abrió su billetera, su rostro se ensombreció. Le susurró algo a Megan, quien inmediatamente frunció el ceño y llamó a otro cajero, Troy, según su etiqueta con su nombre. Hablaron en tonos susurrados y molestos mientras la joven madre se sentía cada vez más avergonzada. Sus hijos sintieron su angustia. Henry, que había estado limpiando la estación de platos, miró sin dudarlo, se secó las manos y se dirigió a la caja registradora. Michael no pudo escuchar lo que se dijo, pero vio cómo Henry discretamente deslizaba algunos billetes de su bolsillo hacia Megan. El alivio de la madre era visible cuando recogió a sus hijos y se fue agradeciendo profusamente a Henry. Esa es la tercera vez esta semana, Troy murmuró a Megan lo suficientemente alto para que Michael lo escuchara. El viejo tonto se va a arruinar salvando a los callejeros. Megan rió disimuladamente como si ya no estuviera arruinado. Pero duerme en ese auto chatarra suyo. Las manos de Michael se apretaron alrededor de su taza de café. El gerente de turno, una mujer de aspecto agobiado llamada Patricia, a quien Michael recordaba vagamente haber contratado hace 2 años, pasó caminando sin al notar el intercambio durante las siguientes horas. Michael observó más. Henry se quedó mucho más allá de lo que debería haber sido el final de su turno. Limpiaba meticulosamente las áreas que otros habían descuidado 2 veces más. Michael lo vio cubrir silenciosamente a los clientes que se quedaron cortos, una vez para un adolescente cuya tarjeta fue rechazada y nuevamente para un anciano que parecía confundido con los precios. ¿Por qué hace eso? Michael le preguntó a un cliente habitual sentado a su lado, asintiendo con la cabeza hacia Henry, el hombre que Ron Michael Lern había estado viniendo al restaurante durante décadas. Henry es buena gente. Perdió a su esposa hace unos 5 años. El cáncer acabó con sus ahorros. Sin embargo, no acepta caridad. Es un hombre orgulloso, así que trabaja a pesar de que su artritis está empeorando. Ron negó con la cabeza. Me rompe el corazón cuando escucho a algunos de estos niños hablar de él. Ya no lo hacen como Henry a medida que la tarde se extendía. Michael notó que Henry hacía una mueca cuando pensaba que nadie lo miraba. Se frotaba la espalda baja cuando tenía que agacharse, pero nunca se quejó. Nunca disminuyó la velocidad cuando una joven camarera dejó caer una bandeja llena
Fue Henry quien apareció rápidamente con un trapeador, desestimando sus disculpas. No te preocupes por eso, cariño. Henry le dijo amablemente que los accidentes ocurren. Troy, que pasaba, murmuró en voz baja: sí, especialmente alrededor de viejos inútiles que deberían estar en un asilo de ancianos. La camarera parecía incómoda, pero no dijo nada mientras Troy se alejaba riendo. A las 5 los empleados del turno de la cena comenzaron a llegar. Henry debería haber salido hace horas, pero Michael lo vio comenzar a limpiar las trampas de grasa, un trabajo sucio normalmente asignado al personal de noche. Henry se fue a casa. Patricia gritó mientras se preparaba para terminar su turno. El personal de noche puede manejar eso. Solo estoy terminando. Henry respondió. Jaque enfermo otra vez. No me importa quedarme un rato. Patricia suspiró, pero no discutió. Michael tuvo la clara impresión de que esto era algo que ocurría con regularidad. Mientras Michael tomaba su tercera taza de café, observó a Troy y Megan acurrucados al final del mostrador, susurrando y ocasionalmente mirando hacia Henry. Su lenguaje corporal hizo sonar las alarmas en la mente de Michael: las miradas furtivas, las sonrisas, la forma calculada en que seguían comprobando para ver si alguien estaba escuchando. De repente Megan se acercó a la caja registradora, frunció el ceño y llamó a Troy. Hicieron un espectáculo de contar el cajón, luciendo cada vez más preocupados. Entonces Troy anunció en voz alta: nos falta otra vez. Esa es la tercera vez esta semana. Patricia, que estaba recogiendo sus cosas para irse, levantó la vista bruscamente. ¿Cuánto costaba? $42, dijo Megan. Su voz sonaba lo suficiente como para llamar la atención de las mesas cercanas. Lo mismo que el martes y jueves pasados, eran 35. Michael vio a Henry incorporarse de su trabajo. Un destello de preocupación cruzó su rostro curtido con un gruñido. Michael se dio cuenta de que estaba presenciando el comienzo de algo feo. El anciano, que había pasado el día ayudando a otros en silencio, ahora estaba solo en su estación, sin darse cuenta de que lo observaba no solo Michael, sino también los ojos conspiradores de 2 empleados que habían decidido que era prescindible. Michael Carter había ido a su restaurante hoy buscando información empresarial. En cambio, había encontrado algo mucho más valioso y mucho más inquietante. Y mientras estudiaba el digno perfil de Henry contra las duras luces de la cocina, hizo una promesa silenciosa de que aprendería toda la verdad sobre lo que estaba sucediendo en su restaurante, sin importar cuán dolorosa pudiera ser esa verdad. Michael regresó al restaurante Carter al día siguiente. Al llegar durante la calma de media tarde, eligió una cabina cerca del mostrador donde podía observar sin llamar la atención. Manteniendo su disfraz de ropa gastada y una gorra baja, Henry estaba ya trabajando, moviéndose un poco más lento que ayer. Michael lo notó frotando discretamente su muñeca cuando pensó que nadie lo estaba viendo. Megan y Troy también estaban de turno, con sus cabezas inclinadas juntas en la caja registradora. Cada vez que el negocio disminuía la velocidad, Michael pidió café y pastel, luego usó un periódico como cobertura mientras escuchaba su conversación. El restaurante se había vaciado excepto por algunos clientes habituales y un hombre de negocios en su computadora portátil. Troy se apoyó en el mostrador cerca de la caja registradora de Megan, hablando en voz baja que todavía se escuchaba en el stand de Michael. Así que de todos modos lo revisé y el viejo Henry ha estado aquí durante 7 años, dijo Troy sonriendo. ¿Puedes creer que 7 años lavando platos? Patético. Megan resopló. Lo que es patético es cómo siguen cubriendo a estos vagos que no pueden pagar sus facturas, como esa madre soltera de ayer. Vamos, sí, jugando al héroe con lo que le queda de centavos de la seguridad social. Troy se rió. El tipo probablemente vive de comida para gatos para ahorrar dinero. Los nudillos de Michael se blanquearon alrededor de su taza de café mientras luchaba por mantener su compostura. Construyó este negocio con la visión de crear un lugar que se sintiera como un hogar para clientes y empleados. Igualmente, escuchar tanta crueldad de su propio personal le revolvió el estómago. Apuesto a que vive en su auto, Megan dijo bajando aún más la voz. ¿Has visto ese Buick oxidado que conduce? Probablemente duerme en el asiento trasero. Troy rió disimuladamente. Ahora apuesto por una caja de cartón detrás del Walmart. De cualquier manera, Megan continuó, se está convirtiendo en un problema. Patrick está empezando a notar las discrepancias en la caja registradora. Sus voces bajaron aún más y Michael se esforzó por escuchar. Así que esto es lo que estoy pensando, Troy dijo, comprobando que nadie estuviera escuchando. Sabemos que Henry ha estado metiendo dinero en la caja registradora cuando los clientes se quedan cortos, pero Patricia no sabe que todo lo que ve es que los números no cuadran. Los ojos de Megan se iluminaron con comprensión. Así que si ayudamos a que esos números no cuadran un poco más exactamente. Troy asintió y luego se aseguró de que lo atrapara cerca de la caja registradora en el momento equivocado.
Pensará que ha estado robando. Megan terminó apenas conteniendo su emoción. Michael sintió un peso frío asentarse en su pecho. No solo se estaban burlando de un anciano, estaban conspirando activamente para incriminarlo, ¿pero por qué Michael? Quería gritar en su lugar. Pasó una página de su periódico esperando su respuesta porque Troy explicó que tengo un primo que necesita un trabajo, un chico joven el doble de rápido que el abuelo allí. Si Henry se va, puedo traerlo y dividimos el bono de referencia. Más Megan agregó que estoy harto de verlo arrastrar los pies como un caso de caridad. Es deprimente y la forma en que los clientes lo adulan. Oh Henry, eres tan amable. Oh Henry, eres un santo. Me dan ganas de vomitar mañana. Troy decidió que Patricia está haciendo el inventario, así que estará más concentrada en los números. Nos aseguraremos de que no cuadren y nos aseguraremos de que Henry sea la única explicación. La pareja selló su plan con un choque de puños antes de separarse cuando una familia entró al restaurante. Michael se sentó con café congelado enfriándose frente a él. Furia y decepción acumulándose en su pecho durante el resto de la tarde. Michael observó a Henry, el anciano, moverse con un propósito a pesar de su evidente dolor, teniendo especial cuidado con cada tarea. Cuando una camarera dejó caer los platos, Henry ayudó rápidamente a limpiar, protegiéndola de la irritación del gerente cuando la máquina de café se atascó. Henry se quedó hasta tarde para arreglarlo correctamente y de verdad. A lo que Michael había presenciado ayer cuando la tarjeta de un adolescente fue rechazada, Henry silenciosamente le deslizó algo de efectivo a Megan cuando pensó que nadie estaba mirando. ¿Por qué dejas que ese niño se escape? Michael escuchó a Troy preguntarle a Henry. Después Henry se encogió de hombros con voz suave pero firme. Su madre perdió su trabajo el mes pasado. Chico demasiado orgulloso para aceptar caridad, pero sé que tiene hambre. A veces una comida hace toda la diferencia. Troy puso los ojos en blanco en el momento en que Henry se dio la vuelta haciendo un gesto burlón a Megan cuando se acercaba la hora de cierre. Michael pagó su cuenta y se fue, pero no fue muy lejos, estacionado al otro lado de la calle. Esperó en su sedán cuando Henry finalmente apareció. Apareció casi una hora después de que su turno debería haber terminado. Michael lo siguió a una distancia discreta. El antiguo Buick de Henry tosió a la vida y condujo lentamente por la ciudad, pasando los vecindarios residenciales y hacia las afueras donde se encontraba el restaurante, pero en lugar de continuar Henry giró hacia un camino de acceso de tierra detrás de las propiedades comerciales. Michael lo siguió manteniendo las luces apagadas. Mientras navegaba por el camino marcado, el Buick se detuvo detrás de un grupo de árboles que oscurecían parcialmente el estacionamiento trasero de Carter's. Allí, casi invisible desde la carretera principal, se encontraba un pequeño remolque destartalado que había visto mejores días décadas atrás. Henry estacionó y lentamente subió 3 escalones de madera que parecían estar a punto de derrumbarse. La puerta se atascó, requiriendo su hombro para empujarla y abrirla. Una sola bombilla parpadeó en el interior, iluminando un espacio tan pequeño. Michael apenas podía comprender cómo alguien vivía allí sentado en la oscuridad. Michael sintió que la vergüenza lo invadía. ¿Cómo es que nunca lo había sabido? ¿Cómo es que no se había asegurado de que sus empleados pudieran pagar una vivienda decente? Michael luego se acercó a algunos clientes habituales, manteniendo su disfraz de lavaplatos. Henry, ¿cuál es su historia?, le preguntó a una pareja de ancianos que perdió a su Marta hace 5 años por cáncer. La mujer respondió suavemente: tuvieron que vender todo para pagar las facturas médicas. Todavía envía dinero al hospital todos los meses. ¿Tiene familia? Michael le preguntó a una hija en Seattle. Ella quiere que se mude con ella, pero él no lo hará. Dice que no será una carga. Un hombre orgulloso, demasiado orgulloso, si me preguntas a mí. Mientras Michael conducía a casa, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras Troy y Megan destruían a un buen hombre por su pequeña ganancia. Por la mañana tendría un plan para revelar la verdad y asegurar que se hiciera justicia. En Carter's Diner, el sueño eludió a Michael esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura encorvada de Henry subiendo esos escalones destartalados hacia una casa apenas más grande que el vestidor de Michael. El contraste entre su propia vida de comodidad y la lucha diaria de Henry era marcado e imposible de ignorar. Para Dawn, Michael había hecho numerosas llamadas telefónicas y puesto en marcha varios planes. Llegó a Carter's Diner una hora antes de la apertura y vio cómo los empleados entraban. Henry fue uno de los primeros en llegar. Su antiguo Buick entró jadeando en el estacionamiento trasero a pesar de lo que debió haber sido una mala noche de sueño en ese remolque estrecho. El anciano se movió con un propósito, deteniéndose solo una vez para frotarse la espalda baja antes de desaparecer adentro en lugar de seguirlo de inmediato. Michael condujo hasta una cafetería cercana donde había quedado en encontrarse con Ron, el cliente habitual que había hablado amablemente de Henry antes. «Gracias por conocerme», dijo Michael manteniendo su disfraz.
No puedo dejar de pensar en la situación de Henry. Ron removió su café lentamente. Conocía a Henry desde hacía casi 6 años. Comenzó a venir al restaurante justo después de que su esposa falleciera. Marta era su mundo entero. Novios de la secundaria, casados 52 años. El cáncer se lo llevó todo. Michael pidió en voz baja todo y algo más. Tenían ahorros, una linda casita en Maple Street, pero el cáncer de Marta era agresivo, necesitaba tratamientos experimentales, su seguro no los cubría. Henry no lo pensó 2 veces, vendió la casa, cobró su jubilación e incluso vendió su auto, la trasladó a la mejor instalación, le consiguió todos los tratamientos disponibles, les ayudó, les dio 8 meses más juntos. Brown dijo con la voz áspera por la emoción. Henry dice que esos fueron los meses más preciados de su vida, aunque fueron los más difíciles. Después de que ella falleció, las facturas seguían llegando. Henry se negó a declararse en bancarrota, dijo que una deuda era una deuda y que pagaría cada centavo, así que aceptó el trabajo de lavaplatos que Michael completó. Ron asintió. El único lugar que contrataría a una persona de 70 años con artritis y sin experiencia en la industria alimentaria. Trabaja más duro que hombres de la mitad de su edad y el remolque es lo mejor que puede permitirse mientras sigue haciendo sus pagos mensuales al hospital y le envía algo a su hija. Ella no sabe lo mal que está. Henry se asegura de eso, le envía fotos tomadas dentro del restaurante, le dice que el negocio va bien, ella cree que es un gerente allí. Cada nuevo detalle era como un golpe físico para Michael. Él construyó su negocio sobre el principio de que Carter's Diner sería diferente, un lugar donde tanto los clientes como el personal fueran tratados como familia. En algún momento del camino había perdido de vista que hay más. Ron continuó. Ese parque de casas rodantes donde vive se está vendiendo a desarrolladores. Los residentes tienen 60 días para encontrar nuevos lugares. Henry aún no se lo ha dicho a nadie en el trabajo. Michael se sintió enfermo. ¿A dónde irá? Ron se encogió de hombros con impotencia. No tiene idea. Los precios de alquiler en esta ciudad están por las nubes ahora. Su hija ha estado llamando más a menudo rogándole que se mude a Seattle. Todavía se niega porque Michael le preguntó a la gente del restaurante. Brown dijo simplemente que ahora son su familia y esas personas a las que ayuda dice que le da un propósito poder ayudar a los demás incluso cuando él mismo tiene tan poco. Después de agradecer a Ron, Michael se dirigió al restaurante La Mañana. La prisa estaba en pleno apogeo y se deslizó en la misma cabina que ayer. Su atención estaba fija en las interacciones que se desarrollaban ante él. Henry trabajó constantemente en la estación de platos, ocasionalmente emergiendo para limpiar mesas cuando la prisa se volvió abrumadora a pesar de lo que debe haber sido un dolor constante. Su única concesión a la edad fue un ritmo ligeramente más lento que el personal más joven Megan y mientras tanto, Troy ponía en marcha su plan. Michael observaba cómo Troy contaba mal el cambio deliberadamente para varios clientes, embolsándose pequeñas cantidades cada vez. Megan anulaba accidentalmente transacciones legítimas, lo que creaba discrepancias en los totales de la caja registradora cada vez que intercambiaban miradas de complicidad, ocasionalmente mirando a Henry con sonrisas burlonas que hacían hervir la sangre de Michael. Alrededor de las 11 entró una joven madre con 3 niños pequeños, la misma mujer a la que Henry había ayudado hace 2 días, cuando se acercó a la caja registradora para pagar. Michael la notó contando el cambio cuidadosamente, quedándose corta una vez más. Su rostro se sonrojó de vergüenza. Lo siento, le dijo en voz baja a Megan. Pensé que ya tenía suficiente. ¿Puedo dejar la propina para cubrir la diferencia? La sonrisa de Megan era sacaran. Oh, eso no es necesario. Estoy segura de que nuestro lavavajillas lo cubrirá de nuevo. Henry, gritó en voz alta atrayendo una atención no deseada. El cliente necesita su fondo de caridad. El restaurante se quedó en un silencio incómodo. El rostro de la joven madre ardía de humillación cuando sus hijos levantaron la vista confundidos. Henry salió de la cocina evaluando rápidamente la situación sin dudar ni hacer comentarios sobre la crueldad de Megan. Metió la mano en el bolsillo y le entregó a la joven lo suficiente para cubrir su déficit. Gracias, susurró con la mirada baja. Te prometo que te lo devolveré la semana que viene cuando llegue mi cheque. No hay prisa a mí, Henry dijo amablemente. Los niños disfrutando de sus vacaciones de verano así transformó un momento incómodo en un intercambio amistoso preguntando por las actividades de sus hijos y felicitándola por su reciente entrevista de trabajo para cuando Amy se fue. Su dignidad fue
Restaurada cuando Henry regresó a su estación, Michael escuchó a Troy murmurarle a Megan: perfecto, esos son otros $15 para agregar a nuestro total. Patrick se va a volver loca cuando vea cuánto falta. Michael había visto suficiente, se escabulló afuera e hizo una llamada telefónica colocando la pieza final de su plan en su lugar para cuando regresó. Patricia había salido de la oficina con una expresión preocupada, calculadora en mano. Los números no cuadran, anunció, nos faltan casi $100 solo esta semana. Troy inmediatamente dio un paso al frente. ¿Sabes que he notado alguna actividad extraña alrededor de las cajas registradoras últimamente? Tal vez deberíamos revisar las cámaras de seguridad. Patricia frunció el ceño. Han estado rotas durante meses. El dueño no aprobará el presupuesto para nuevas. Esta información fue noticia para Michael, quien hizo un nota mental para tener una conversación seria con su gerente regional. Bueno, Megan intervino. Vi a alguien merodeando por las cajas registradoras ayer cuando me fui al descanso. Alguien que no suele manejar efectivo. Su mirada significativa hacia el lavaplatos no dejó dudas sobre a quién estaba insinuando. El ceño fruncido de Patricia se profundizó. ¿Estás sugiriendo que Henry está robando? Eso no suena propio de él en absoluto. La gente se desespera. Troy dijo con falsa simpatía, especialmente a su edad y sin jubilación. Michael observó a Henry por la ventana de la cocina, ajeno a las acusaciones que se le hacían mientras raspaba la comida de los platos antes de cargar el lavavajillas industrial. Las manos del anciano estaban rojas y agrietadas por el agua caliente y los químicos, pero trabajaba con cuidado y precisión que hablaban de un profundo orgullo personal en ese momento. Michael tomó su decisión. Mañana no se trataría solo de exponer el plan de Troy y Megan, se trataría de cambiar fundamentalmente el funcionamiento de su negocio, empezando por asegurarse de que empleados como Henry nunca tuvieran que vivir en condiciones como las de ese tráiler de nuevo. Cuando Michael salió del restaurante, una furia fría había reemplazado su conmoción inicial. Mañana habría un ajuste de cuentas no solo por dos cajeros crueles, sino por su propio fracaso. Para proteger a las personas que hicieron posible su éxito, Michael llegó a Carter's Diner temprano a la mañana siguiente, su tercer día de observación encubierta. Hoy sería diferente, sin embargo, hoy se haría justicia. Había pasado la noche preparando su plan, haciendo llamadas y asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Ahora vestido con la misma ropa modesta que antes, se sentó en su cabina habitual con una vista perfecta tanto de las cajas registradoras como del lavadero. La mañana transcurrió con normalidad al principio. Henry llegó puntualmente como siempre, moviéndose un poco más rígido que el día anterior. Troy y Megan entraron juntos susurrando y compartiendo sonrisas conspirativas. Patricia caminaba entre la cocina en su oficina, claramente estresada por el dinero faltante. Exactamente a las 10:15 de la mañana, la campana sobre la puerta sonó. Una joven de unos 30 años entró sosteniendo la mano de una niña pequeña de unos 5 años. Estaban vestidos de manera simple pero pulcra, con los sutiles signos de tensión financiera, zapatos ligeramente desgastados, un abrigo con una manga cuidadosamente remendada. Esta era Jessica Miller, una madre soltera con dificultades a quien Michael había contactado a través de un programa de extensión comunitaria local. Ella no estaba actuando realmente, estaba criando a su hija sola mientras trabajando en 2 trabajos, pero había acordado ayudar a Michael hoy a cambio de una generosa donación al fondo de educación de su hija. Jessica y su hija Lily se sentaron en una cabina cerca del mostrador. Megan se acercó para tomar su orden. Su sonrisa de servicio al cliente firmemente en su lugar. Solo un queso a la parrilla para mi hija y una taza de sopa para mí, por favor. Jessica dijo cuando Jessica fue a pagar. 20 minutos después, abrió su billetera y su rostro cayó en una angustia aparentemente genuina. Lo siento mucho, le dijo a Megan en voz baja. Pensé que tenía suficiente efectivo. Mi tarjeta fue rechazada ayer. Problema con el banco. Todavía lo están arreglando. Me faltan $15. La sonrisa de Megan se volvió fría. No podemos simplemente regalar comida, señora. Tal vez debería contar su dinero antes de ordenar la próxima vez. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas cuando su hija levantó la vista confundida. ¿Podría tal vez lavar los platos para compensar la diferencia? Realmente no tengo otro lugar a donde ir. Tenemos personal para eso. Megan respondió directamente desde su posición en la ventana de platos. Henry había estado mirando. Justo en ti. Se secó las manos y se acercó a la caja registradora. Lo tengo, Megan, dijo en voz baja, buscando su billetera. Eso es.
Realmente no es necesario, protestó Jessica haciendo su parte a la perfección. Henry sonrió amablemente. Todos necesitamos ayuda, a veces puedes pagar por adelantado cuando las cosas mejoran. Mientras Henry entregaba el dinero para cubrir el déficit de Jessica, Michael vio a Troy observando desde la segunda caja registradora con una sonrisa satisfecha en su rostro. La trampa se estaba preparando exactamente como Michael había anticipado. Jessica agradeció efusivamente a Henry y luego se fue con su hija. Menos de 10 minutos después Troy se acercó a Patricia, que estaba revisando recibos en el mostrador. Jefe Troy, dijo su voz lo suficiente como para llamar la atención. Quizás quieras revisar la caja registradora una vez más. Creo que nos faltan otros $20 del último recuento. La expresión de Patricia se oscureció. Eso es imposible, lo acabo de equilibrar hace una hora. Megan se unió a ellos, su rostro una máscara de preocupación. En realidad noté algo extraño antes cuando esa mujer no pudo pagar su factura completa. Henry vino justo después y lo vi cerca de la puerta mientras ayudaba a otro cliente. ¿Estás sugiriendo que Henry está robando?, Patricia preguntó haciendo eco de la conversación de ayer, pero con más preocupación en su voz. Troy se encogió de hombros con calculada informalidad. Solo digo que tal vez revisen las cámaras. O espera, están rotos. Conveniente. Esto es serio, dijo Patricia claramente angustiada. Si alguien está robando necesito saberlo ahora mismo. El dueño ha estado haciendo preguntas sobre los números que no cuadran. Tal vez haga un conteo de efectivo sorpresa. Megan sugirió ahora mismo antes de que alguien tenga la oportunidad de ajustar algo. Patricia asintió con gravedad y comenzó a contar el cajón con Troy y Megan rondando cerca, y Michael pudo ver por sus expresiones el momento en que Patricia descubrió la escasez que habían diseñado. $37 faltantes. Patricia anunció con el rostro pálido. Esos son más de $100 solo esta semana. Tengo que tomar medidas. Michael la observó mientras enderezaba los hombros y marchaba hacia el lavadero donde Henry estaba trabajando sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Troy y Megan la siguieron ocultando apenas sus expresiones triunfantes. Henry, Pat llamó. ¿Puedo hablar con usted un momento? El anciano levantó la vista confundido, cruzando su rostro al notar las expresiones serias de los tres miembros del personal. Por supuesto, Patricia, algo anda mal. Necesito preguntarle directamente, dijo Patricia con la voz tensa. La caja registradora ha estado faltando toda la semana. Solo hoy nos faltan casi $40 y sucedió justo después de que te vieron cerca la caja registradora. El rostro de Henry leyó conmoción registrada seguida de profundo dolor. ¿Crees que estoy robando? Te hemos visto en la caja registradora varias veces cuando no tienes ninguna razón para estar allí. Troy agregó, su voz goteando con falso arrepentimiento, y el dinero siempre desaparece justo después. Estaba ayudando a los clientes que no podían pagar sus facturas completas. Henry explicó luciendo desconcertado. Estaba poniendo dinero, no sacándolo. Megan se burló de un salario de lavaplatos que conveniente. Las manos curtidas de Henry temblaron levemente cuando las implicaciones se hicieron claras. Nunca robaría a nadie y ciertamente no a este diner. Este lugar ha sido mi salvavidas estos últimos años. Patricia parecía desgarrada. Henry, siempre he confiado en ti. Pero los números no mienten, y con múltiples testigos diciendo que te han visto acceder a la caja registradora de manera inapropiada. Múltiples testigos. Henry miró a su alrededor. Confundido, Megan y Troy informaron haberte visto. Patricia explicó. La comprensión amaneció en el rostro de Henry seguida de una profunda tristeza que hizo que el pecho de Michael se oprimiera. El anciano no se defendió más, no acusó a sus compañeros de trabajo de mentir, simplemente se quedó allí, su dignidad intacta a pesar de la humillación, siendo amontonado sobre el veo que Henry dijo en voz baja. Supongo que querrás mi renuncia. Me temo que tengo que dejarte ir inmediatamente, dijo Patricia con arrepentimiento en su voz. La política de la compañía para robo es clara. Un silencio había caído sobre el restaurante. Los clientes y el personal se habían detenido a ver la confrontación, muchos con expresiones de incredulidad de que Henry pudiera ser acusado de tal cosa. Troy dio un paso adelante. Lo acompañaré a buscar sus cosas, ofreció apenas ocultando su satisfacción. Eso no será necesario, se escuchó una nueva voz. Michael se levantó de su cabina, pero ya no se encorvaba ni afectaba una manera más brusca de hablar. Se enderezó en toda su altura, se quitó la gorra de béisbol y caminó hacia el grupo con el paso seguro de alguien acostumbrado a estar a cargo. Los ojos de Patricia se abrieron en reconocimiento. Señor Carter, no tenía idea de que era. Claramente Michael interrumpió, su voz que se extendía por todo el restaurante ahora silencioso. Parece haber una situación aquí que requiere la atención inmediata del dueño. El silencio en el restaurante Carter era absoluto mientras Michael se dirigía al cuarto de platos. Los cubiertos se congelaron en el aire, las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase e incluso el clamor habitual de la cocina se quedó en silencio. Todos los ojos siguieron al dueño del restaurante mientras se acercaba al grupo alrededor de Henry. Señor
Carter. Patricia manejó su tez cenicienta. Si hubiera sabido que venías para una inspección. Esto no es una inspección, Michael afirmó, su voz sonando sin esfuerzo a través del restaurante silencioso. He estado aquí todos los días de esta semana observando mi negocio desde la perspectiva de un cliente. Su mirada recorrió al personal antes de posarse fríamente en Troy y Megan. Lo que he presenciado ha sido esclarecedor. Troy forzó una risa nerviosa. Señor, solo estábamos siguiendo el protocolo para incidentes de robo, como le decía a Patricia. Basta, Michael, dijo, su tono tranquilo de alguna manera más autoritario que un grito. La boca de Troy se cerró de golpe. Al instante Henry se quedó desconcertado por su estación de lavado de platos, manos goteando, todavía agarrando un plato, dos ojos moviéndose entre Michael y los demás mientras trataba de procesar este desarrollo inesperado. Michael se giró para dirigirse a todo el restaurante. Para aquellos que no me reconocen, soy Michael Carter. Fundé esta cadena hace 15 años con una simple visión: tratar a los clientes como familia y a los empleados con respeto. En algún momento del camino esa visión se vio comprometida. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Patricia mencionó cámaras de seguridad rotas. Interesante, ya que yo personalmente autoricé nuevas hace 2 días, ocultas con capacidad de audio. Los ojos de Patricia se abrieron de par en par en estado de shock, pero nunca recibí una notificación al respecto. Soy consciente de que Michael interrumpió. Hay varias fallas de comunicación que abordaremos más adelante. Por ahora, me gustaría que todos vieran exactamente lo que ha estado sucediendo en mi restaurante con facilidad practicada. Michael conectó el dispositivo al televisor montado en la esquina. La pantalla parpadeó y cobró vida mostrando imágenes Crystal Clear de ayer. Troy claramente se estaba guardando billetes pequeños de la caja registradora mientras le decía a un cliente que su total era más alto de lo que debería ser. Luego vino Megan anulando transacciones legítimas después de que los clientes se fueran. Luego ambos se acurrucaron al final del mostrador conspirando en lo que pensaron que eran susurros, pero que salieron a través del audio mejorado con perfecta claridad. Si incriminamos a Henry por robar, Patricia tendrá que despedirlo. Entonces puedo traer a mi primo, dividimos la bonificación por recomendación y no más viejos patéticos que deprimen a todos. Los jadeos ondularon por el restaurante. Varios clientes habituales se pusieron de pie, sus rostros contorsionados por la ira. La mano de Patricia voló hacia ella. Boca en horror. Hay más, dijo Michael con gravedad avanzando la grabación. La pantalla ahora mostraba a Henry deslizando dinero silenciosamente en la caja registradora después de ayudar a los clientes que no podían pagarlo. Lo mostraba quedándose horas después de que terminara su turno limpiando meticulosamente áreas que otros descuidaban. Lo mostraba defendiendo al personal más joven de las quejas de los clientes, asumiendo la culpa por errores que no había cometido. Michael pausó la grabación en un fotograma de Troy y Megan creando deliberadamente la escasez de efectivo de la que acaban de acusar a Henry. La evidencia de esta mañana fue fabricada. Michael anunció, su voz tensa con furia controlada. Solo el robo que ocurre en este diner ha sido perpetrado por las mismas personas que hacen acusaciones. El rostro de Troy se había quedado sin color. Señor Carter, ha habido un malentendido. Michael repitió, su voz peligrosamente suave. ¿Es eso lo que llamas incriminar deliberadamente a un empleado dedicado robando de la caja registradora, burlándose de un hombre que ha soportado más dificultades de las que puedes imaginar, pero aún muestra más compasión de la que jamás has demostrado? Megan comenzó a llorar, el rímel corriendo por sus mejillas. Por favor, no queríamos decir que no querías que te atraparan. Michael terminó por ella. Eso es lo único. ¿Te arrepientes de que haya recurrido a Patricia? ¿Sabías que Henry vive en un remolque destartalado detrás de este restaurante porque todavía está pagando las facturas médicas de su difunta esposa? ¿Sabías que se salta las comidas para poder ayudar a los clientes que no pueden pagar? ¿Sabías que ha estado trabajando con un dolor de artritis insoportable porque se niega a ser una carga para nadie? Patricia negó con la cabeza, las lágrimas brotaban de sus ojos. Por supuesto que no. Michael continuó, porque la estructura de gestión que creé le falló. Se dirigió al resto de su personal y a los clientes. Henry Lawson encarna todo lo que se suponía que representaban los restaurantes Carters. Compasión, dignidad y servicio. En lugar de honrar, que permitimos que lo humillaran dos personas cuya única preocupación era su propia ganancia. Troy se abalanzó desesperadamente hacia la puerta. Pero dos clientes habituales de Berly se movieron para bloquear su camino. No puedes irte todavía. Michael dijo que la policía querrá hablar con ambos sobre el robo capturado en vídeo. Megan se derrumbó en sollozos cuando el rostro de Troy se contorsionó de rabia. No puedes hacer esto, tenemos derechos si los tienes. Michael estuvo de acuerdo fríamente. Tienes derecho a permanecer en silencio. Te sugiero que ejerzas la medida en Q. Dos policías entraron al restaurante. Michael los había llamado antes mostrándoles las imágenes antes del horario de apertura. Mientras Troy y Megan eran escoltados afuera, sus nombres y acciones fueron anunciados a todos los presentes. Michael se giró hacia
Henry, quien se quedó observando tranquilamente la escena con digna compostura. Henry Michael, dijo su voz suavizándose. Te debo una disculpa no solo por hoy sino por no asegurarme de que te trataran con el respeto que mereces. Espero que me permitas enmendarlo. Henry lo miró con ojos claros que no contenían amargura. No es necesario disculparse, señor Carter, usted no sabía que eso no es excusa, respondió Michael, pero te prometo esto, todos lo sabrán ahora, todos sabrán exactamente qué clase de hombre es Henry Lawson. El restaurante estalló en aplausos. Los clientes se pusieron de pie para mostrar su apoyo al anciano lavaplatos que había tocado tantas vidas con pequeñas bondades que nunca habían olvidado. Mientras el coche de policía que transportaba a Troy y Megan se alejaba, sus antiguos compañeros de trabajo observaron en silencio una poderosa lección que se desarrollaba ante sus ojos: que el carácter, no la posición, determina el verdadero valor de una persona. A la mañana siguiente del dramático enfrentamiento, Carter's Diner abrió como de costumbre, pero la atmósfera se había transformado por completo. Se había corrido la voz por todo el pequeño pueblo sobre la visita encubierta del dueño y la impactante exposición del plan de Troy y Megan. Los clientes curiosos llenaron cada cabina y asiento del mostrador, pero no estaban allí solo por los chismes, habían venido a mostrar su apoyo a Henry. Michael llegó temprano, vestido con una sencilla camisa abotonada en lugar de su atuendo de negocios habitual. Quería dejar en claro que las cosas serían diferentes de ahora en adelante, que no era solo un dueño ausente, sino un líder presente y comprometido. Henry llegó puntual como siempre, luciendo un poco incómodo con toda la atención. Los clientes lo saludaron por su nombre, ofreciendo sonrisas y palabras de aliento. El anciano asintió cortésmente a cada persona, claramente abrumado por la efusión de apoyo. Henry Michael llamó haciendo un gesto hacia su oficina. ¿Podría hablar con usted un momento? El restaurante se quedó en silencio mientras Henry cruzaba la sala. Todos sabían que esta conversación determinaría su futuro dentro de la pequeña oficina. Michael le hizo un gesto a Henry para que tomara asiento. Pasé la noche pasada pensando en todo lo que he aprendido esta semana. Comenzó sobre su situación, su carácter y lo más importante sobre cómo mi propio negocio se ha desviado de sus principios fundadores. Henry se sentó con tranquila dignidad, sus curtidas manos cruzadas en su regazo. Señor Carter, quiero que sepa que siempre he estado agradecido por este trabajo. Llegó en un momento en que nadie más me contrataba, de eso es de lo que quiero hablar, dijo Michael inclinándose hacia adelante. Ha estado trabajando como lavaplatos durante 7 años, a menudo haciendo el trabajo de 2 personas, quedándose hasta tarde sin quejarse y mostrando más dedicación que empleados de la mitad de su edad. Deslizó una carpeta por el escritorio. Esto no es solo un gracias, Henry, es un reconocimiento de su valor para esta empresa. Henry abrió la carpeta, sus ojos se abrieron de par en par al leer el contenido. No lo entiendo, es simple. Michael explicó con efecto inmediato. Lo están ascendiendo a gerente de FL, el puesto viene con un aumento salarial sustancial, beneficios completos y horas más razonables. Las demandas físicas serán menos exigentes para su salud. Henry miró los papeles con incredulidad. Pero no tengo experiencia en administración. Michael sonrió cálidamente. Tiene algo mucho más valioso: integridad y compasión. Usted entiende mejor que nadie lo que deberían ser los comensales de Carter. Los aspectos técnicos se pueden aprender. Antes de que Henry pudiera responder, Michael empujó una segunda carpeta hacia adelante. Hay algo más. Me tomé la libertad de hablar con tu hija en Seattle anoche. Henry levantó la vista bruscamente. Llamaste a Sara, ella no sabe de mí, ahora lo sabe todo. Michael dijo suavemente sobre el tráiler, las facturas médicas, todo. Estaba desconsolada porque has estado luchando sola todos estos años. Las lágrimas brotaron de los ojos de Henry. Nunca quise ser una carga, ella dijo. ¿Tú dirías eso? Michael respondió con una sonrisa. Ella también dijo que te dijera que el amor no es una carga, es un privilegio. Golpeó la segunda carpeta. Adentro encontrarás la escritura de una pequeña casa a 3 cuadras de aquí. No es nada lujoso, pero es cómodo, cerca del trabajo y lo más importante, es tuyo, sin alquiler, sin hipoteca. Considera los 7 años de bonificaciones por demora. Las manos de Henry temblaron cuando abrió la carpeta y vio la escritura con su nombre. Señor Carter, no puedo aceptar esto, es demasiado, no es suficiente. Michael replicó firmemente. También hice arreglos con el hospital, las facturas médicas restantes de tu esposa ya se han pagado. Lleno ante esto, la compostura de Henry finalmente se rompió, las lágrimas corrieron por su rostro arrugado mientras años de lucha y dignidad silenciosa dieron paso a una gratitud abrumadora. ¿Por qué harías esto por mí, Michael? Los propios ojos no lo vieron porque me recordaste algo que había olvidado, que un negocio no se trata solo de márgenes de ganancia y expansión, se trata de personas. Todos los días has estado viviendo los valores de los que solo hablé. Se puso de pie y extendió su mano. Así que gracias, Henry, no solo por tus años de servicio, sino por mostrarme cómo ser mejor como dueño de un negocio y como ser humano. Cuando salieron de la oficina, todo el diner estalló en aplausos. Patricia estaba de pie cerca de él.
Mostrador sus ojos rojos de llorar pero su sonrisa genuina. El personal se reunió ansioso por felicitar a Henry por su ascenso. Hay una cosa más, Michael anunció al abarrotado diner. A partir de hoy los comensales de Carter están implementando una nueva política en toda la empresa. Todos los empleados recibirán salarios dignos, beneficios integrales y asistencia de emergencia. Cuando sea necesario, nadie que trabaje para esta empresa debería tener que elegir entre pagar facturas y ayudar a otros. Los clientes vitorearon cuando Henry estaba de pie junto a Michael, todavía aturdido por el giro que había tomado su vida. Amy, la joven, la madre Henry, había ayudado varias veces y dio un paso al frente con sus hijos. Empezamos una colecta para ti, Henry, dijo ella sosteniendo un sobre. No es mucho, pero Michael levantó la mano. Cada centavo de los gastos de Henry está cubierto, le aseguró, pero tengo una mejor idea para esos fondos. Usémoslos para iniciar el fondo comunitario Henry Lawson para ayudar a otros que enfrentan facturas médicas o tiempos difíciles. Henry miró a su alrededor y vio los rostros de las personas a las que había servido en silencio durante años, clientes cuyos nombres conocía, cuyos hijos había visto crecer, cuyas luchas había aliviado de pequeñas maneras siempre que podía. Sus sonrisas reflejaban el impacto de su silenciosa amabilidad en las semanas siguientes. Henry se instaló tanto en su nuevo hogar como en su nuevo puesto, aunque ya no necesitaba trabajar, se quedó no por necesidad sino por elección. El restaurante se había convertido en más que un lugar de trabajo, era su comunidad, su propósito, su familia, y cada día, cuando Henry cruzaba las puertas de Carter's Diner, era recibido no como el lavaplatos con dificultades que vivía en un remolque destartalado, sino como el hombre cuya compasión había transformado no solo su propia vida, sino todo un negocio y la comunidad a la que había servido. Michael cumplió su promesa de permanecer práctico en su negocio. Los cambios que implementó se extendieron a todas sus ubicaciones, creando una cultura empresarial donde la amabilidad era valorada tanto como la prosperidad. Para Troy y Megan, sus nombres se convirtieron en historias de advertencia en la industria, un recordatorio de que el carácter importa más que la inteligencia y que el verdadero valor no se mide por lo que tomas, sino por lo que das cuando crees que nadie te está mirando.